Bien, continuamos con nuestro curso de álgebra lineal uno. ¿Ok? En esta ocasión seguimos estudiando resultados sobre los determinantes, ¿verdad? Ya hemos visto en los videos anteriores qué es el determinante, es básicamente un número que nosotros le calculamos a una matriz, ¿verdad? Pero no es un número cualquiera, sino que es un número importante que trae información relevante sobre la matriz, ¿verdad? Y hemos visto la definición formal del determinante, que hemos visto que em, no es tan cómoda de calcular, ¿verdad? Cuando la matriz es grande. ¿Verdad? Entonces lo que estamos haciendo de alguna manera es ver algunas propiedades que nos permitan calcular este valor sin tener que acudir precisamente a la definición, ¿no? Porque, insisto, si la matriz es grande, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con una matriz 5 por 5, 6 por 6, quizás se puede complicar un poco calcularlo, ¿ya? Entonces estamos viendo algunos resultados que nos permitan facilitar este cálculo en algunos casos particulares, ¿ok? Entonces vamos a partir aquí con una proposición, que es la proposición número 11, que dice lo siguiente. Déjenme ahí pintar eso. Dice lo siguiente: sea A una matriz cuadrada de orden n. Si A es una matriz diagonal, entonces el determinante de A es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. Esto es, el determinante de A es multiplicar el elemento A11 por el A22 por el A33 y así sucesivamente hasta el ANN. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta demostración? ¿O qué es lo que nos está proponiendo esta afirmación? Que si yo tengo una matriz diagonal, recuerden que las matrices diagonales son aquellas que tienen puros ceros fuera de su diagonal, ¿verdad? Por ejemplo, una matriz diagonal podría ser la matriz 2 0 0 0 0 0 0 0 1, por ejemplo. ¿Se fijan? Lo ideal de una matriz diagonal es que hayan ceros fuera de la diagonal, o sea, arriba y debajo. Lo que esté justo en la diagonal, da lo mismo lo que sean, pueden ser ceros, pueden ser números que sean distintos de cero, pero lo importante es que fuera de la diagonal principal hayan solamente ceros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este resultado? Nos está diciendo que si nuestra matriz es diagonal, entonces el determinante no es otra cosa que simplemente multiplicar estos numeritos de la diagonal. O sea, cuando se trabaja con matrices diagonales es muy fácil calcular el determinante porque simplemente multiplicamos los elementos de la diagonal. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la demostración, que en este caso la demostración es muy sencilla, se hace por inducción. ¿Ok? Entonces vamos aquí a hacer la prueba por inducción. Partimos con el caso base. ¿Ok? La inducción la vamos a hacer sobre el orden de la matriz. ¿Ok? Fíjense que esta es una matriz de orden n. Entonces la vamos a hacer sobre el orden de la matriz. Partamos con el caso base, que sería cuando la matriz es de orden 2. ¿Ok? De orden uno es como muy trivial, ¿no? Así que vamos a partir con una matriz de orden 2. A ver, ¿cuál es la forma de una matriz diagonal de orden 2? Bueno, simplemente una matriz diagonal de orden 2 tiene la forma A11, 0, 0 y A22. ¿Verdad? Esa es la forma que tiene una matriz diagonal de orden 2. ¿Ok? Fíjense, es una matriz de dos filas, dos columnas, y además, fuera de la diagonal principal, tiene puros ceros. Este A11 y A22 son los coeficientes que pueden ir ahí, que, insisto, pueden ser cero o pueden ser distintos de cero. ¿Cuál sería el determinante de la matriz A? Bueno, como esta es una matriz de orden 2, podemos utilizar la regla de Sarrus. Entonces, ¿qué nos dice la regla de Sarrus? Que cuando trabajamos con matrices de orden 2 es simplemente multiplicar los elementos de la primera diagonal, o sea, sería el A11 por el A22, menos, y ahora multiplicamos los elementos de la otra diagonal, que sería 0 por 0. Bueno, ustedes saben que 0 por 0 es 0 y aquí eso lo podemos cancelar. Entonces, fíjense que el determinante de esta matriz no es otra cosa que multiplicar A11 por A22. O sea, efectivamente, cuando la matriz diagonal es de orden 2, su determinante no es otra cosa que multiplicar los elementos de su diagonal. ¿Se fijan? O sea, es muy sencillo el caso base. Bien, la pregunta ahora es, ¿qué ocurre con el paso inductivo? Ok, vamos a ver si alcanzo a hacerlo acá. Vamos a poner aquí paso inductivo. Supongamos entonces que esta propiedad es verdadera para cualquier matriz de orden n. ¿Ok? Entonces, supongamos que para cualquier matriz A de orden n, cualquier matriz diagonal de orden n, ¿cierto?
Se cumple la propiedad. Es decir, si A es una matriz diagonal de orden n, inmediatamente su determinante va a ser multiplicar los elementos de su diagonal. ¿Sí? Es decir, va a ser multiplicar el A1, 1 por el A2, 2 por el A3, 3 y así sucesivamente hasta el último que sería el ANN. ¿Ok? Recuerden que si A es una matriz diagonal de orden n, A tiene que ser de la forma, A tiene que ser de la forma A1, 1, 0, 0, bla, 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 0, 0, A2, 2, 0, bla, 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 0, 0, 0, A3, 3, ta, 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 0 y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí llevamos 0, aquí llevamos 0 hasta que llegamos aquí al ANN, ¿cierto? ANN. ¿Cierto? Esta es una matriz diagonal de orden n, ¿verdad? Recordemos que solamente tenemos que tener elementos que eventualmente pueden ser no nulos en la diagonal. Fuera tienen que ser puros ceros. ¿Ya? Entonces, el determinante de esta matriz es simplemente multiplicar estos, el A1, 1 por el A2, 2 por el A3, 3 por todos los que estén aquí hasta el AN. Ya, entonces, nosotros estamos suponiendo el paso inductivo para una matriz de orden n. Tenemos que demostrar que esto se cumple para una matriz de orden n más 1. ¿Cierto? El paso inductivo es probarlo para una matriz de orden n más 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar una matriz de orden n más 1. Supongamos que yo tengo una matriz A y esta matriz tiene orden n más 1. Entonces, vamos a poner aquí A1, 1, 0, bla, 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 0. Después tenemos 0, aquí va a estar el A2, 2, bla, 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 0. Y así, ¿verdad? Esto sigue y sigue y sigue hasta llegar a la última fila que va a ser 0, 0, bla, bla, bla. Y aquí vamos a estar en el AN más 1, N más 1, ¿verdad? En la fila N más 1 y en la columna N más 1. Ya, la pregunta es, ¿cómo calculamos el determinante de esta matriz? Bueno, utilizando la definición de determinante, ¿verdad? Sabemos que lo que nosotros hacemos es tomar la primera fila, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos para calcular este determinante, y aquí lo que voy a hacer es borrar el caso base, ¿ya? Para que no estorbe, ¿ok? Para poder usar el espacio. Uy, ahí sí. Voy a borrar el caso base para que lo vaya haciendo aquí, ¿cierto? ¿Cómo se calculaba el determinante de la matriz A? El determinante de la matriz A era tomar este elemento, ¿cierto? El A11, multiplicarlo por el signo, ¿cierto? Que era el menos 1 elevado a 1 más, estamos en la columna 1, así que sumamos 1 por el determinante de la submatriz que se obtiene al eliminar la fila y la columna, que sería esta matriz que está acá, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que multiplicar por esa matriz, que sería la A22, bla, 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 ¿cierto? Hasta 0, de aquí 0, ta, 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 a n más 1, n más 1, ¿cierto? Sería ese determinante. Después, ¿qué es lo que hacemos? Más, sumamos y ahora empezamos a hacer lo mismo con los otros elementos. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en la primera fila? Como la matriz es diagonal, solamente aquí vamos a tener eventualmente un número no nulo. Todos los otros van a ser ceros. Todos estos coeficientes de aquí van a ser cero. Entonces, todos los otros sumando se van a eliminar. Porque al multiplicarse por cero, acuérdense que este elemento se multiplica, lo va a hacer desaparecer. Por lo tanto, el único que se va a salvar, entre comillas, es el primero. Solamente el primero. ¿Se fijan? Porque todos los demás van a ser ceros. ¿Ok? Por lo tanto, nuestro determinante va a reducirse solamente a esto. ¿Cierto? Se va a reducir solamente a eso. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplito con una matriz de orden 3. Imagínense que yo quiero calcular el determinante de una matriz de orden 3 diagonal. Entonces va a ser A11, 0, 0, 0, A22, 0, 0, 0, A33. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la primera fila. Entonces tomo primero el A11, lo multiplico por el signo, menos 1 elevado a 1 más la columna 1, ¿cierto? Por el determinante que ocurre al eliminar fila y columna, que sería el determinante A22, 0, 0, A33. Más, ahora vamos con el siguiente, sería 0 multiplicado por menos 1 elevado a 1 más, estamos en la columna 2, por el determinante que ocurre al eliminar fila y columna, ¿cierto?
que ahí va a ser el determinante 0, 0, 0 a 3 3 más, y ahora el último que sería 0 por el signo menos 1 elevado a 1 más 3 por, eliminamos fila y columna, entonces ahí tenemos 0 a 2 2 0 0. Se dan cuenta que solamente sobrevive el primero, solamente sobrevive este, porque estos de aquí, como están siendo multiplicados por 0, se van a cancelar automáticamente. Entonces solamente sobrevive el primero, ¿ok? Solamente sobrevive el primero. Aquí es el ejemplo con una matriz de orden 3 por 3, ¿ok? Pero aquí lo estamos haciendo en general con una matriz de orden n más 1 por n más 1. ¿Se fijan? Entonces solamente va a sobrevivir el primer determinante, porque todos los otros, como se multiplican por 0, se anulan inmediatamente, ¿ok? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Ah? Entonces, ahora calcular el determinante de esta matriz se reduce a esto. Pero fíjense que aquí hay un detalle que es muy interesante. Primero, fíjense aquí, este menos 1 elevado a 1 más 1 es lo mismo que menos 1 elevado a 2 y eso es un número, ese es uno positivo, ¿verdad? Ese uno positivo se multiplica por el a de 1, 1, por. Y ahora tenemos que calcular este determinante. Pero fíjense que este determinante que quedó aquí es de orden n. Ese es un determinante de orden n. ¿Por qué de orden n? Porque fíjate, la matriz que estamos trabajando es de orden n más 1 por n más 1. Es decir, tiene n más 1 columnas y tiene n más 1 filas, ¿verdad? Pero cuando nosotros calculamos este subdeterminante, yo elimino la primera fila, elimino una fila, entonces de las n más 1 fila que yo tenía solamente me quedan n, porque eliminé la primera fila, y también elimino la primera columna. Entonces de las n más 1 columnas que tenía solamente me quedan n. ¿Se fijan? Por lo tanto, este determinante que está aquí es de orden n por n. Ah, y fíjense que aquí ocurre algo interesante. ¿Por qué? Porque este determinante de aquí es de orden n por n y es un determinante diagonal, ¿verdad? Esa es una matriz diagonal, fíjense, son puros elementos diagonales. ¿Se fijan? ¿Y qué es lo que decía la hipótesis de inducción? Nosotros estábamos suponiendo del paso inductivo que para cualquier matriz de orden n, su determinante era multiplicar los elementos de la diagonal. Como esta matriz es diagonal y es de orden n, podemos usar la hipótesis de inducción. Entonces, ese determinante simplemente va a ser calcular los elementos de la diagonal, multiplicar los elementos de la diagonal. O sea, va a ser multiplicar el a2 2 por el a3 3 por el a4 4 hasta el final que sería el a n más 1 n más 1. Y con eso se termina la demostración. ¿Se fijan? Ahí está la demostración. Entonces, efectivamente, el determinante de cualquier matriz diagonal es tan fácil de calcular como simplemente multiplicar los elementos de su diagonal. ¿Ok? Por muy grande que sea la matriz, el determinante es muy facilito de calcular. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que yo tengo la matriz A dada por, no sé, 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 raíz de 2, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál será el determinante de esta matriz? Bueno, primero que todo, esta es una matriz de orden 4, ¿verdad? A es una matriz de orden 4. Bueno, hasta el momento, ¿cierto? Con lo que habíamos visto en el video anterior, no podemos utilizar, por ejemplo, las reglas de Sarrus, porque las reglas de Sarrus las vimos para matrices de orden 2 por 2 y 3 por 3. Esta es una matriz de orden 4 por 4. Entonces, aquí ya se complica, ¿verdad? Tendríamos que entrar a utilizar la definición del determinante y como ustedes ya vieron, la definición puede resultar un poquito enredada de usar, pero tenemos la facilidad de que esta es una matriz diagonal, porque fíjense que fuera de la diagonal principal hay puros ceros. Ah, entonces, ¿cómo se calcula el determinante? Simplemente multiplica los elementos de la diagonal. O sea, simplemente multiplico 2 por 1 por 6 por raíz de 2. ¿Cuánto es eso? 2 por 1 son 2, 2 por 6 son 12 y 12 por raíz de 2 es 12 raíz de 2. Y listo, y se terminó. ¿Se fijan? Se terminó. Entonces, se dan cuenta que es muy fácil. Cuando la matriz es diagonal, su determinante se calcula súper, súper, súper fácil. ¿Ya? Voy a hacer otro ejemplito, aunque la verdad es que esto es muy trivial, pero voy a poner una matriz de 5 por 5, por ejemplo. Bueno, voy a llamarla B para no estar usando la misma letra. Eh,
esta va a ser una matriz que sea, no sé, 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 y me falta una fila más. 0 0 0 0 pi, por ejemplo. No sé, una cosa así. Imagínense que yo tengo una matriz así. Bueno, voy a calcular su determinante. Entonces, como yo me doy cuenta que es una matriz diagonal, porque solamente porque fuera de la diagonal hay puros ceros, entonces simplemente su determinante es multiplicar los elementos de la diagonal. O sea, sería 3 por 2 por 1 por 0 por pi. Fíjense que como aquí estoy multiplicando por cero y el cero es absorbente, va a hacer que toda esta multiplicación sea cero. Por lo tanto, automáticamente el determinante de esta matriz es cero. ¿Se fija? Entonces, cuando la matriz es diagonal, es muy fácil de calcular el determinante. ¿Ok? Bueno, de aquí sale un corolario que es muy interesante. ¿Ok? Un corolario que es muy interesante que dice que el determinante de la matriz identidad de orden n es uno. ¿Sí? O sea, cualquier matriz identidad tiene orden uno, cualquiera, la matriz identidad que ustedes se pongan, ¿ok? ¿Por qué? Pensemos en la identidad de orden 2. La identidad de orden 2 es 1 0 0 1. Fíjense que esta matriz es una matriz diagonal, ¿ok? Por lo tanto, su determinante es simplemente multiplicar aquí los elementos de la diagonal, que va a ser uno por uno, y eso es uno. ¿Qué pasa si yo tengo una identidad de orden 3? Bueno, también la misma forma, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 y su determinante, ¿verdad? Bueno, aquí, eh, disculpen que esto está mal escrito. Aquí el determinante de la identidad era uno por uno, que es uno, ¿cierto? Y aquí el determinante de la identidad de orden 2, como igual es diagonal, es simplemente multiplicar los elementos de la diagonal, ¿cierto? O sea, va a ser uno por uno por uno, que es uno. Y así, en general, si ustedes tienen una matriz de identidad de orden n, o sea, uno 0 0 bla, 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 0 0 1 0 bla, 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 0 0 0 1 bla, 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 0 y así esta cosa sigue, 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 0 0 0 bla, 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 1. Entonces, ¿cuál va a ser el determinante de la matriz identidad de orden n? Como es una matriz diagonal, simplemente se multiplican todos los elementos de su diagonal. Y como todos los elementos de la diagonal son unos, el determinante simplemente es uno. ¿Se fijan? Entonces esto es muy sencillo. El determinante de la matriz identidad siempre va a ser uno. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora con otro resultado. ¿Por qué? Porque fíjese que estamos tratando de encontrar formas de calcular determinantes de una manera más sencilla, más rápida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a poner aquí hasta el momento qué es lo que hemos hecho. En el video anterior vimos una forma fácil de calcular determinantes de orden 2 por 2 y de orden 3 por 3, ¿verdad? Por medio de la regla de Sarus, ¿cierto? La regla de Sarus nos facilita bastante la vida. Cuando hay matrices más grandes, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, ya se vuelve más complicado. Entonces estamos viendo otras formas de calcular determinantes de manera más fácil. Entonces, acabamos de ver qué pasa cuando queremos calcular el determinante de una matriz diagonal. Ya vimos que estos determinantes son súper fáciles. Bueno, el siguiente paso sería preguntarnos, a ver, después de la matriz diagonal, que sería como la matriz más fácil, ¿verdad? La matriz diagonal es como la matriz más sencilla. ¿Cuál sería la siguiente matriz más sencilla después de la diagonal? La siguiente matriz más sencilla, entre comillas, después de la diagonal, vendrían siendo las matrices triangulares, ¿verdad? Las triangulares, a diferencia de las diagonales, son aquellas que tienen ceros solamente debajo, ¿verdad? O solamente encima. ¿Sí? Las diagonales tienen ceros debajo y encima. Las triangulares tienen solamente debajo o solamente encima. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo se calcula el determinante de esas matrices? Y resulta que se calcula exactamente de la misma forma que las diagonales. Entonces, vamos a ver esa demostración porque esto es muy interesante. Para eso sí, primero necesitamos demostrar un lema. ¿Ya? Necesitamos demostrar un pequeño lema que vamos a utilizar en la demostración del teorema que viene. Entonces dice aquí, sea A una matriz cuadrada. Fíjese lo que dice. Si todos los coeficientes de una fila o columna de la matriz A son ceros, entonces inmediatamente el determinante de la matriz es cero. ¿Sí?
O sea, si ustedes tienen una matriz, por muy grande que sea, y se dan cuenta que alguna de las filas, no tiene por qué ser la primera, puede ser cualquiera, la segunda, la tercera, cualquiera, o alguna de las columnas, también puede ser con las columnas, son ceros, entonces inmediatamente, el determinante de esa matriz es cero, automáticamente, ¿ok? El cálculo automáticamente arroja un valor cero, ¿ya? Entonces vamos a hacer la demostración, ¿ya? Vamos a hacer la demostración. Y la demostración se hace por inducción, ¿ya? También esto es por inducción, ¿sí? Sobre el orden de la matriz. Entonces partamos con el caso base. Caso base, ¿sí? Partamos con el caso n igual 2. Aquí en las matrices nuestro caso base es n igual 2 porque el caso n igual 1 es como muy trivial, ¿no? Siempre uno parte con las matrices de orden 2 porque ahí ya es como más interesante ver qué ocurre. Entonces, vamos a ver. Dice aquí, si todos los coeficientes de una fila o columna son ceros, entonces el determinante de la matriz es cero. Vamos a ponernos en los dos casos. Supongamos que todos los coeficientes de una fila de la matriz A son ceros, de una fila. ¿Ya? Partamos con el caso de la fila. Ya, como estamos con una matriz de orden 2, puede ser que sea la primera fila o la segunda fila, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular el determinante de esta matriz que es 0, 0, A2, 1, A2, 2? Fíjense que aquí es la primera fila la que está llena de ceros. ¿Cuánto vale su determinante? Bueno, como es una matriz de orden 2, podemos usar Sarrus. Entonces aquí simplemente multiplicamos cruzado y restamos. Va a ser 0 por A22, que eso es 0, menos 0 por A21, que es 0 también. Y 0 menos 0 es 0. Ah, fíjense que si la primera fila es 0, está llena de ceros, el determinante es 0. ¿Qué pasaba si era la segunda fila? Porque podría haber sido la segunda fila también, ¿verdad? O sea, que sea algo del estilo A11, A12, 0, 0. Bueno, su determinante también va a ser 0, porque otra vez podemos usar Sarrus y va a ser A11 por 0, que es 0, menos A12 por 0, que es 0. Y 0 menos 0 es 0. Entonces fíjense que cuando se trabaja con matrices de orden 2, si la primera o la segunda fila son ceros, entonces el determinante automáticamente son ceros. Ya, pero ¿qué pasa si ahora trabajamos con una columna? Porque aquí el lema dice los coeficientes de una fila o columna. Ya vimos que cuando las filas son ceros, entonces automáticamente la matriz tiene determinante cero. ¿Qué pasa con las columnas? A ver, ¿qué pasa si A hubiese sido una matriz de la forma 0, 0, A 1, 2, A2, 2? Bueno, otra vez podríamos haber usado Sarrus, ¿verdad? Entonces nos quedaba 0 por A2, 2, 0 menos A1, 2 por 0, 0 y 0 menos 0, 0. Entonces, si la primera columna son ceros, el determinante es 0. ¿Y qué pasa a ver si era la segunda? A1, 1, 0, A2, 1, 0, misma historia. Fíjense, usando Sarrus va a ser A1, 1 por 0, que es 0, menos A2, 1 por 0, que es 0, y 0 menos 0, 0. Listo. Entonces, fíjense que en el caso base, si cualquiera de las filas o cualquiera de las columnas es 0, son ceros, más bien dicho, automáticamente el determinante es 0. ¿Se fijan? Entonces, el caso base se demuestra de una manera muy sencilla. ¿Qué pasa ahora con el paso inductivo? Vamos con el paso inductivo. Paso inductivo. Ya, lo primero que tenemos que hacer es suponer que cualquier matriz de orden n, y esto lo voy a escribir, supongamos que cualquier matriz de orden n que tiene todos los coeficientes, que tiene todos los coeficientes de una fila o columna iguales a cero, cumple que el determinante de esa matriz es cero. ¿Ya? O sea, vamos a suponer que la propiedad se cumple para matrices de orden n. ¿Sí? O sea, si yo tengo cualquier matriz de orden n, la que ustedes quieran, que tiene alguna fila o alguna columna cero, automáticamente su determinante es cero.
Y vamos a demostrarlo para las matrices de orden n más 1. ¿Sí? Entonces, vamos aquí con eso. Voy a poner aquí, sea A una matriz de orden n más 1 que tiene, bueno, con una fila o columna llena de ceros, llena de ceros, ¿verdad? Lo que quiero demostrar es que esta matriz también va a tener determinante cero. Entonces, a ver, vamos a ver por qué se cumple esto. Recuerden que por definición, el determinante de la matriz A, ¿cómo se calcula? Se calculaba como la sumatoria desde j igual 1 hasta n más 1, porque esta es una matriz de orden n más 1, ¿cierto? ¿De quién? De menos 1 elevado a 1 más j, este es el signo, por el A1j, ¿cierto? El A1j, acuérdense, es, ¿cómo se llama? Es el primer elemento, bueno, son los elementos de la primera fila, ¿verdad? Por el subdeterminante A1j. Este es el que aparece al eliminar una fila o columna, ¿ya? Entonces, vamos viendo qué ocurre. Primero, ¿qué pasa si tenemos una fila llena de ceros? ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos una fila llena de ceros? Bueno, esa fila puede ser la primera fila o podría ser cualquier otra fila. Podría ser la segunda, la tercera, la cuarta, cualquier otra fila, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí vamos a hacer esto como en dos casos. ¿Qué pasa si la fila que está llena de ceros es la primera? Supongamos que la primera fila es la que está llena de ceros. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Si la primera fila tiene puros ceros, significa que estos que están aquí van a ser puros ceros, porque estos de aquí son los coeficientes de la primera fila, ¿verdad? El A11, el A12, el A13, el A14, esos son los elementos de la primera fila. Y si la primera fila está llena de ceros, todos estos van a ser cero. Por lo tanto, van a hacer que toda la suma sea cero y automáticamente el determinante de la matriz va a ser cero. ¿Se fijan? Entonces, si la primera fila es la que tiene los ceros, automáticamente el determinante es cero. Y listo. Y se termina el caso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la primera fila no es la que tiene los ceros? Supongamos que es otra, es la, no sé, voy a poner aquí, es la iésima fila. Iésima fila. ¿Sí? No sé, es cualquier fila que está por entre medio. Puede ser la segunda, la tercera, la quinta, cualquiera. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Que este A1J no necesariamente siempre va a ser cero, ¿verdad? Porque ya no es la primera fila la que tiene los ceros. Pero ¿qué va a ocurrir? Fíjese qué va a ocurrir con este determinante que está acá, ese subdeterminante. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando nosotros eliminemos la fila y la columna, ¿verdad? Acuérdense que la matriz A es una matriz de orden n más 1. La matriz A es de orden n más 1. Cuando nosotros calculemos este subdeterminante que está acá, este de acá, este determinante se le saca una fila y una columna, por lo tanto ya no va a ser un determinante de orden n más 1. Este de aquí va a ser de orden n, ¿verdad? Va a ser de orden n. Fíjense lo que estoy diciendo. Y aquí va a ocurrir algo interesante, porque cuando yo elimine la primera fila y alguna columna, automáticamente va a quedar una fila dentro de este determinante lleno de ceros. A ver, ¿por qué dirán ustedes? Bueno, voy a dibujar a la matriz A. Supongamos que tengo la matriz A, acá está el elemento A11, A12, bla, 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 hasta el A1n. Después por acá está el A21, el A22, bla, 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 hasta el A2n. Y así esta cosa sigue, sigue, sigue. Y acuérdense que va a haber una fila que va a estar llena de ceros. Nosotros estamos suponiendo que es la iésima fila, ¿sí? Entonces aquí va a haber una fila llena de ceros. Cero, cero, bla, 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 cero. Esta es la iésima fila, la fila I. ¿Ok? Y después esta cosa sigue, 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 hasta que llegamos al final. AN1, bueno, esta sería de orden n más 1, ¿no? Aquí creo que tengo un error. Este sería n más 1. N más 1. Ahí sí. Después sería AN más 1, 1, AN más 1, 2, bla, 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 hasta que lleguemos al último que sería el AN más 1, AN más 1. Chuta, AN más 1, N más 1. Ahí sí. Ya, ¿qué va a ocurrir?
Que como les comentaba, yo por ejemplo vamos a tomar aquí el primer elemento, A11, ¿cierto? Voy a borrar la fila, voy a borrar la columna y este A1J va a ser este subdeterminante de acá. Pero fíjese que este subdeterminante tiene una fila llena de ceros. ¿Y qué es lo que dice la hipótesis de inducción? Cualquier matriz de orden n que tiene todos los coeficientes de una fila o columna iguales a cero, cumple que el determinante de esa matriz es cero. Por lo tanto, este A1J va a valer cero, porque va a tener una fila llena de ceros, por hipótesis de inducción. ¿Se fijan? Después, ¿qué va a ocurrir? Cuando calcule el otro, cuando pasa el otro, cuando pasa este, otra vez voy a borrar una fila, voy a borrar una columna y me voy a quedar con el subdeterminante, pero este subdeterminante va a seguir teniendo una fila llena de ceros. Por lo tanto, por hipótesis de inducción, su determinante va a seguir siendo cero. Y así esto va a seguir y seguir y seguir y seguir, ¿se fijan? Hasta que lleguemos al último. ¿Se fijan? Hasta que lleguemos al último, que va a ser este. Aquí borramos fila, borramos columna y seguimos con una fila llena de ceros, que es esta. Por lo tanto, el determinante va a seguir siendo cero por la hipótesis de inducción. ¿Se fijan? Por lo tanto, en este caso, cuando la fila que no tiene ceros, o sea, que la fila que tiene ceros no es la primera, los que se van a anular son los determinantes. Ya no van a ser estos coeficientes, van a ser los determinantes menores por la hipótesis de inducción. Entonces, todos esos van a ser ceros, por lo tanto, la suma también te va a dar cero. ¿Se fijan? Por lo tanto, inmediatamente, independiente de que sea la primera o la iésima fila la que tenga llena de ceros, automáticamente la matriz tiene determinante cero. ¿Se fijan? Entonces, es automático. Es muy fácil de hacer esa demostración. Ya, vamos viendo entonces ahora que aquí, fíjese, ya tenemos la demostración cuando hay filas llenas de cero. Pero ahora tenemos que ver qué ocurre cuando tenemos columnas llenas de cero, ¿verdad? Que eso también puede ocurrir, porque aquí el teorema o el lema habla de fila o columna. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando las columnas son cero. Columna. Pues otra vez puede ocurrir lo mismo. Puede ser que sea la primera columna o puede ser que sea cualquier otra columna, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí fíjense que este dibujo ya no sería, porque aquí tenemos una fila llena de ceros. Ahora tendría que ser una columna llena de ceros, ¿verdad? Entonces voy a corregir un poquito el dibujo. Lo voy a hacer de nuevo, de hecho. Lo voy a hacer de nuevo para que no nos enredemos. ¿Ya? Ahora es una columna la que va a estar llena de ceros. Entonces, igual que antes, puede ser la primera columna o puede ser cualquier otra columna. Entonces, voy a partir dibujando qué pasa cuando tenemos la primera columna llena de ceros. Cero, cero, bla, 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 cero. Entonces ahí va a estar el A12, A1n más uno. Aquí va a estar el A22, bla, 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 el A2n más uno. Y esto sigue, 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 hasta que lleguemos aquí al A n más uno 2. Y esto hasta que llegue al final, que sería el an más uno n más uno. Ahí está, ¿verdad? Ahora fíjense, es la primera columna la que tiene los ceros. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuánto va a valer el determinante en este caso? Bueno, cuando nosotros calculemos este determinante, fíjense, vamos a tomar el primer elemento, que es cero. Ese cero automáticamente me va a eliminar todo el valor de la suma, automáticamente, ¿ya? Solamente el primero, ¿verdad? Me va a matar todo lo que venga de ahí con ese valor, porque después cuando pasamos a la 1, 2, ese no necesariamente va a ser cero, ¿se fijan? Entonces aquí la suma va a eliminarse cuando j vale uno. El primer elemento elimina automáticamente el valor, que es cero. Pero desde el segundo en adelante puede ser que no sea cero, ¿ya? Aquí el que va a eliminar ya no va a ser el A1, 2. Pero ¿qué va a ocurrir? Voy a eliminar la fila, voy a eliminar la columna, ¿y qué va a ocurrir? Que el subdeterminante que me queda aquí ahora tiene una columna llena de ceros. ¿Se fijan? Entonces, este de aquí va a ser cero por hipótesis de inducción, porque es de orden n, al eliminar fila y columna queda de orden n, y ahora tiene una columna llena de ceros. ¿Se fijan? Entonces, se dan cuenta que el A11 se elimina automáticamente porque ese A11 es cero. Y desde el A12 en adelante lo elimina el determinante menor.
¿Se fijan? Porque todos los que vengan de ahí para adelante van a tener una columna llena de ceros, que va a ser la primera. ¿Se fijan? Entonces, ese determinante automáticamente también va a ser cero. ¿Ya? El A11 es eliminado porque ese A11 vale cero y desde el A12 en adelante ya no se elimina por el coeficiente, sino que se elimina por el determinante menor. Porque el determinante menor tiene una columna llena de ceros, entonces por hipótesis vale cero. ¿Se fijan? Bien, nos faltaría el último caso, que sería qué ocurre si ya no es la primera columna la que tiene los ceros, sino que puede ser cualquier otra columna. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí, voy a dibujar aquí. ¿Qué pasaría si es cualquier otra columna? Supongamos que es la columna K, no sé, puede ser cualquiera. Supongamos que es la késima columna la que tiene los ceros. ¿Ya? Entonces aquí vamos a estar normal, A11, el A12, bla, 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 vamos a llegar al A1K y esta va a ser la que tiene los ceros. ¿Ya? Esta va a ser la columna K. Y de ahí seguimos hasta llegar a la última, A1N más 1. Y después acá A21, A22, bla, 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 0, bla, 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 A2N más 1. Y esto sigue, 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 sigue hasta que llegamos a la última que será AN más 1, 1, AN más 1, 2, bla, 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 y aquí llegamos al 0. Y a la última que sería AN más 1, N más 1. Ahí sí. Ya, ¿qué pasa con este determinante? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Fíjense que otra vez vamos a ir calculando los determinantes aquí. Vamos a partir con S, nos vamos moviendo, vamos a pasar por S hasta llegar al último. Entonces, fíjense qué va a ocurrir. Cuando calculemos este de aquí, el A11, el A11 no tiene por qué ser cero, ¿verdad? Así que este de aquí no se va a eliminar necesariamente. Pero ¿qué va a ocurrir? Cuando calcule el subdeterminante, eliminamos fila y eliminamos columna. Y este subdeterminante tiene una columna llena de ceros, que es esta de aquí, la k menos unésima. Entonces, por hipótesis de inducción, igual que antes, ese subdeterminante va a ser cero. ¿Se fijan? El primer subdeterminante va a ser cero. Aquí, entonces, con este valor se anula todo, porque el determinante es cero, ¿ya? El determinante, no el valor, no el A11, sino que el subdeterminante A11 ese es cero. Entonces lo elimina todo. ¿Qué pasa cuando hagamos lo mismo con el segundo? La misma historia. El A12 no tiene por qué ser cero. Pero cuando calculemos el subdeterminante, eliminamos fila y eliminamos columna, y ese subdeterminante va a tener aquí una columna llena de ceros, por lo tanto también va a ser cero. ¿Se fijan? También va a ser cero. Entonces este también se va a eliminar. Y el último también se va a eliminar por la misma razón. Va a haber una columna llena de ceros. El único que eventualmente puede tener una columna, o sea, el único que no va a tener una columna llena de ceros es este de aquí, el késimo, porque ahí yo voy a eliminar la fila y voy a eliminar justo la columna que tiene los ceros. Entonces, no necesariamente los elementos que queden aquí van a ser ceros. Por lo tanto, aquí este determinante no necesariamente es cero. Pero ¿cuál es cero en este caso? ¿Cuál es el que elimina en este caso? Es el propio A1K. O sea, ahí el que elimina es este. Porque ese es el que vale cero. El A1K, ese vale cero. Entonces también mata todo. ¿Se fijan? Por lo tanto, también cuando hagamos la suma vamos a sumar puros ceros y el determinante va a ser cero. ¿Ok? Entonces, con eso se termina la demostración. Con eso tenemos ya el paso inductivo. ¿Sí? Entonces, fíjense que este lema, que es súper interesante, nos dice que si yo tengo una matriz cuadrada que tiene cualquier fila o cualquier columna llena de ceros, automáticamente su determinante pasa a valer cero. Automáticamente. Por la demostración que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, ya esto nos da más herramientas para calcular determinantes un tanto más complejos. ¿Sí? Pasemos entonces a la última proposición, que es una proposición súper interesante, que en realidad vendría siendo como un resultado del teorema anterior. El teorema anterior yo creo que es un poco más general. Aquí lo dejé como lema, lo vamos a usar en esta prueba, ¿ya? Que dice que si A es una matriz triangular, si yo tengo A una matriz triangular, cualquier tipo de matriz triangular, puede ser superior o inferior. Entonces el determinante de la matriz es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. O sea, el determinante de las matrices triangulares se calcula de la misma forma y el determinante de las matrices diagonales. También tienes que multiplicar solamente los elementos de la diagonal. ¿Ok? Entonces es un resultado que a mí me parece muy interesante, muy bonito. ¿Sí?
Por ejemplo, imagínense que yo tengo la matriz A, no sé, voy a calcular el determinante 2 3 1 0 4 0 0 0 6, por ejemplo. Y yo quiero calcular ese determinante, entonces yo me doy cuenta y digo, ah, pero mira, fíjate, debajo de la diagonal tengo puros ceros. Entonces es una matriz triangular. Ah, es una matriz triangular superior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula su determinante? Simplemente multiplicamos acá. 2 por 4 por 6. Esto va a ser 2 por 4 por 6. ¿Cuánto es esto? 2 por 4 son 8 y 8 por 6, 48. Y listo. ¿Se fijan? Entonces, si la matriz es triangular, automáticamente su determinante es solamente multiplicar los numeritos de la diagonal. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora yo tengo una matriz, por ejemplo, no sé, voy a poner otra matriz más grande? Bueno, le voy a cambiar el nombre en realidad. Le voy a poner B. Em, Supongamos que es la matriz 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. Imagínense que tengo una matriz como esa y quiero calcular su determinante. Bueno, me doy cuenta que esta matriz es una matriz triangular, ¿verdad? Porque todos los elementos arriba de la diagonal son ceros, es una matriz triangular inferior. Por lo tanto, ¿cómo se calcula su determinante? Simplemente multiplicando los numeritos de la diagonal. O sea, 1 por 3 por 6 por 10. 1 por 3 es 3, 3 por 6 es 18 y 18 por 10 son 180. Y eso es todo, se determina. ¿Está bien? Entonces es muy fácil calcular el determinante tanto de las matrices triangulares como de las diagonales. Bueno, vamos a hacer la demostración. ¿Ya? Vamos a hacer la demostración. Primero déjenme borrar acá y vamos con la demostración. ¿Sí? Vamos a ver por qué esto es verdad, ¿no? O sea, siempre las demostraciones son importantes porque más allá de simplemente aprender el resultado, hay que ver por qué se cumple. O sea, ¿quién dijo que esto era cierto? Eso hay que probarlo. Bueno, la demostración es por inducción. ¿Sí? Todas estas demostraciones son por inducción sobre el orden de la matriz, ¿no? Aquí la inducción se usa por un montón de veces. Entonces vamos a hacerlo por inducción sobre el orden de la matriz. ¿Ya? Entonces partamos con una matriz de orden 2. ¿Ya? Fíjese que aquí hay que ponernos en dos casos. ¿Qué ocurre cuando la matriz es triangular superior y cuando es triangular inferior? ¿Ya? Cuando sea triangular superior, voy a escribir así, un triangulito y voy a poner una S de triangular superior, ¿ya? Y voy a poner triángulo I cuando sea triangular inferior, como para escribir más rápido, ¿ya? Solamente eso. ¿Qué pasa si yo tengo una matriz triangular superior de orden 2? Entonces la matriz A va a ser de la forma A1, 1, A1, 2, 0, A2, 2, ¿verdad? Esa es triangular superior. ¿Por qué? Porque encima, o sea, debajo de la diagonal principal tenemos puros ceros. ¿Cómo se calcula su determinante? Bueno, el determinante, como es de orden 2, podemos usar la regla de Sarrus, ¿verdad? Entonces ahí multiplicamos cruzado y restamos simplemente. Va a ser A1, 1 por A2, 2 menos A1, 2 por 0. Bueno, ese A1, 2 por 0 se elimina y fíjense que solamente me quedan los numeritos de la diagonal. O sea, simplemente el determinante es la multiplicación de los elementos de la diagonal. Súper fácil. ¿Qué pasa si la matriz es triangular? Esta es triangular superior, ¿no? ¿Qué pasa si es triangular inferior? Bueno, va a ser ahora A1, 1, 0, A2, 1, A2, 2, ¿verdad? Esta es triangular inferior porque sobre la diagonal tenemos puros ceros. Entonces, ¿cómo va a ser su determinante? Usando la regla de Sarrus, simplemente se multiplica cruzado y se resta. Entonces va a ser A1, 1 por A2, 2 menos 0 por A2, 1. El 0 me elimina el A2, 1 y simplemente me queda el producto de los elementos de la diagonal. ¿Se fijan? Entonces, cuando la matriz es triangular superior o inferior de orden 2, se cumple automáticamente la proposición. Es muy fácil. ¿Qué ocurre ahora con el paso inductivo? Bueno, vamos al paso inductivo. Paso inductivo. Bueno, primero supongamos que cualquier matriz triangular superior o inferior de orden n cumple que su determinante es multiplicar los elementos de su diagonal. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que suponer y tenemos que demostrar que la propiedad también se cumple para las matrices de orden n más 1. ¿Ya? Entonces voy a escribir eso primero.
Supongamos, que para cualquier matriz, que para cualquier matriz, bueno, triangular superior o triangular inferior, ¿cierto? Voy a escribirlo así, triangular superior o triangular inferior, ¿ya? De orden n, se cumple que el determinante de esa matriz, supongamos que se llama A, es simplemente multiplicar los elementos de su diagonal. O sea, el A11 por el A22 por el A33 por el A44 hasta el ANN. A11 por A22 por bla, 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 por AN. Hay que demostrarlo para las matrices de orden n más 1. ¿Ya? Entonces aquí nos tenemos que poner en dos casos, cuando la matriz es triangular superior y cuando es triangular inferior. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí caso uno. Supongamos que la matriz es triangular superior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la matriz aquí? La matriz, voy a poner aquí la matriz A, va a ser una matriz triangular superior de orden n más 1, ¿verdad? Porque tiene que ser esta de orden n más 1. Entonces vamos a tener aquí el A11, el A12, bla, 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 hasta la A1 n más 1. Después aquí va a ser 0, A22, bla, 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 A2 n más 1. Después aquí esta cosa va a ser 0, 0, bla, 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 A3 n más 1. Y bueno, esto sigue, sigue, sigue hasta llegar a la última. 0, 0, bla, 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 a n más 1, n más 1. ¿Verdad? Es triangular superior porque debajo de la diagonal principal tenemos puros ceros. Aquí van a haber puros ceros. Ya. ¿Cómo calculamos el determinante de esta matriz? Bueno, en este caso, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Primero, ¿cierto? Partimos con el primer elemento, el A1, ¿cierto? Acuérdense que el determinante, bueno, aquí, denme un segundito. Ahí sí. Ya, partimos aquí con el primer elemento. Determinante va a ser el signo primero, menos 1 elevado a 1 más 1 por el A11 por el subdeterminante que aparece al eliminar fila y columna, ¿sí? Que va a ser el determinante aquí, que parte aquí, A22, ¿cierto? Después, bueno, aquí va a seguir, va a estar el A23, eso sigue, 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 hasta que llegamos a la última parte, que es el A2n más 1. A2n más 1. Después aquí tenemos 0. Después aquí va a estar el A33 y esto sigue, sigue, sigue hasta que lleguemos al A3n más 1. Y bueno, esto sigue hacia abajo hasta que lleguemos a la última donde tenemos 0, aquí 0, bla, 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 hasta que lleguemos a este, que es el A n más 1, n más 1. Listo, ese es el determinante. Ah, pero fíjense que aquí tenemos algo interesante, porque la matriz original era de orden n más 1, es decir, tenía n más 1 filas y n más 1 columnas. Cuando eliminamos una fila y una columna, este determinante de aquí queda de orden n. Y fíjense que ese es un determinante triangular superior, porque fíjense que debajo de la diagonal tiene puros ceros. Por lo tanto, por la hipótesis de inducción, ¿qué decía la hipótesis? Supongamos que cualquier matriz de orden n, que sea triangular superior o inferior, se cumple que su determinante es multiplicar los elementos de la diagonal. O sea, como esta es una matriz triangular de orden n, su determinante va a ser simplemente multiplicar estos de acá. ¿Se fijan? Entonces el determinante de la matriz original, ¿qué va a ser? Va a ser menos 1 elevado a 1 más 1, que eso es uno positivo, 1, multiplicado por A11 por, y para este determinante usamos la hipótesis de inducción, y la hipótesis de inducción dice que es A elevado a 2, ¿verdad? Que sería ese, por el A33, y esta cosa sigue, 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 hasta el último que sería, voy a ponerlo acá abajito, a n más 1, n más 1. ¿Se fijan? Por lo tanto, cuando la matriz es triangular superior, inmediatamente se demuestra el paso inductivo. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Qué pasa ahora si la matriz hubiese sido triangular inferior? Bueno, déjenme que ahora paso al caso 2. Ahora pasamos al caso 2. ¿Qué pasaba si ahora la matriz era triangular inferior?
Entonces ahora el determinante, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurría? Tenemos acá una 1, 1, 0, 0, bla, 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 0. Después acá hay un A21, A22, 0, bla, 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 0. Eh, bueno, y esta cosa sigue, 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 hasta que lleguemos a la n más 1, 1, a n más 1, 2, a n más 1, 3, bla, 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 hasta que lleguemos al último, que sería el a n más 1, n más 1, ¿verdad? Va de esta manera. Esa es una matriz triangular inferior porque sobre la diagonal principal tenemos puros ceros. Entonces, ¿cuál va a ser su determinante? ¿Cuál va a ser el determinante de esta matriz? Bueno, fíjense que aquí el único que va a sobrevivir es el A11, porque todos los otros que están aquí van a ser ceros. Por lo tanto, solamente vamos a tener este determinante. ¿Se fijan? Va a ser simplemente menos 1 elevado a 1 más 1, ¿cierto? Que es 1, por A11 por el subdeterminante que aparece al eliminar fila y columna. Y nos queda este subdeterminante que está acá, ¿ya? Que va a ser el determinante A22, 0, bla, 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 0. Bueno, aquí abajo fíjense que esto seguía, ¿no? Ahí tendremos el A32, el A33, bla, 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 0, hasta que llegamos al último, que sería el A n más 1, 2, A n más 1, 3, y así hasta el último, que sería el A n más 1, n más 1. Otra vez, este determinante grande era de orden n más 1, pero al eliminar una fila y eliminar una columna, nos quedó un determinante de orden n. Este de aquí es de orden n. Y fíjense que lo que nos quedó aquí es una matriz triangular inferior de orden n. Por lo tanto, usando la hipótesis de inducción, el determinante este es multiplicar estos elementos de la diagonal. ¿Se fijan? Por lo tanto, esto va a ser simplemente el A11 que ya teníamos por los que tenemos acá, que sería el A22, por el A33, por bla, 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 hasta el último que sería el AN más 1, N más 1. Y con eso se concluye la demostración. ¿Se fijan? Con eso se concluye la demostración. Entonces, efectivamente, fíjense, demostramos que para cualquier matriz triangular, ya sea superior o inferior, su determinante es simplemente multiplicar los elementos de su diagonal. ¿Ya? Y estos resultados son súper importantes porque, insisto, nos van a permitir calcular determinantes de manera más rápida, ¿ok? De manera mucho más rápida, ¿sí? Ya tenemos entonces, fíjense aquí, tenemos la regla de Sarrus para matrices de orden 2 y de orden 3, tenemos para matrices diagonales y ahora lo tenemos para matrices triangulares, ¿verdad? Tenemos métodos para calcular rápidamente el determinante de matrices triangulares. Y también tenemos un lema que nos habla de qué pasa cuando tenemos una fila o columna llena de ceros, ¿verdad? Ahí también podemos calcular el determinante rápidamente. Fíjense que este resultado de la fila o columna llena de ceros es bastante útil porque, por ejemplo, nos indica que el determinante de las matrices nulas es cero, ¿verdad? Porque acuérdense que la matriz nula tiene todas sus filas cero y todas sus columnas cero. Está llena de ceros. Por lo tanto, inmediatamente su determinante es cero, ¿sí? Bien, entonces estas reglas ya son bastante más interesantes, nos permiten calcular determinantes de una manera mucho más rápida, mucho más ágil, son resultados muy bonitos y que en la práctica son bastante buenos porque nos permiten agilizar mucho los procesos. ¿Ok? Así que con eso vamos terminando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.